Seguro que te suena, ¿verdad? Estás viendo las noticias y escuchas, el Banco Central sube los tipos de interés, o lees un titular sobre lo que ha decidido la Reserva Federal. Son frases que suenan lejanas, como si fueran un lenguaje secreto solo para economistas. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esas palabras se esconde una de las fuerzas más potentes que dan forma a tu vida financiera cada día? Y no estoy exagerando. Esta fuerza invisible decide cuánto te va a costar la hipoteca de esa casa que quieres comprar, qué rendimiento te van a dar los ahorros que tanto te ha costado juntar, e incluso influye en los precios del supermercado. Por eso, entenderla no es un lujo para expertos, es una herramienta clave, fundamental, para tomar el control de tu dinero y saber por dónde pisas en el mundo de la economía. En el vídeo de hoy vamos a desmontar este concepto pieza por pieza, de una forma que todo el mundo pueda entender. Empezaremos con la gran pregunta: ¿por qué debería importarnos esto? Después vamos a definir de forma súper sencilla qué es eso del precio del dinero. Veremos quién mueve los hilos, quién actúa como el termostato de la economía. Luego, lo más importante, veremos cómo reacciona nuestra propia cartera. Analizaremos las dos caras de la moneda, los pros y contras de cada situación, y terminaremos con las claves finales para que no cometas los errores más comunes. ¿Listos? Pues vamos a ello. Vale, vamos con la primera parte. La gran pregunta. ¿Por qué de verdad importan tanto esos titulares que a veces parecen escritos en otro idioma? Y esta es la pregunta del millón, porque entender esta fuerza invisible no es para acumular datos y ya está, es para tener el control. Es la diferencia entre ir siempre a remolque de los cambios económicos, reaccionando a lo que pasa, o ser capaz de anticiparse a ellos. Así que venga, vamos a encender la luz y a ver qué se cuece realmente detrás de todo esto. Entramos en la segunda parte, el precio del dinero. Vamos a definirlo de la manera más clara y sencilla posible. El tipo de interés es, simple y llanamente, el precio del dinero. Imagínatelo como si alquilaras un coche. Si necesitas un coche y no tienes uno, vas a una agencia y pagas por usarlo durante un tiempo, ¿verdad? Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si pides un préstamo, en realidad estás alquilando un dinero que no es tuyo. Y como cualquier alquiler, tiene un coste. Ese coste es el interés, y para el que te lo presta es una compensación básicamente por dos cosas. Por el riesgo que corre de que no se lo devuelvas y porque mientras tú tienes su dinero, esa persona o ese banco no puede usarlo para otra cosa. Eso es lo que los economistas llaman el coste de oportunidad. Pero ojo, que esto funciona en las dos direcciones. No siempre somos nosotros los que pagamos. Cuando pides una hipoteca para una casa, un préstamo para el coche o financias una compra grande con la tarjeta de crédito, eres tú quien le paga intereses al banco. Lógico, estás usando su dinero. Pero, ¿qué pasa cuando metes tus ahorros en una cuenta o en un depósito? Ah, amigo, aquí la tortilla se da la vuelta. En ese caso, eres tú el que le está prestando tu dinero al banco, el banco cogerá ese dinero y lo usará para prestarlo a otras personas, y como recompensa por dejarle usar tus fondos, te paga a ti una pequeña parte de sus ganancias. Esos son los intereses que gana. Ahora fíjate bien en esta cifra, 75.524,97 €. ¿Qué es esto? ¿El precio de un coche de lujo? ¿El sueldo de un año? No. Es algo mucho más revelador. Es la cantidad de puro interés que se llega a pagar en una situación financiera súper común. ¿De dónde puede salir una cifra tan increíblemente alta? Pues mira, vamos a ponerle cara. Te presento a Pedro. Pedro pide 70.000 euros para comprarse una casa. El banco le da el préstamo a un 5% de interés anual y lo tiene que devolver en 15 años. Pues bien, al cabo de esos 15 años, Pedro no habrá devuelto solo los 70.000 euros que pidió. Habrá devuelto más de 145.000 euros. La diferencia, esos 75.524 euros que veíamos antes, es el coste real del dinero en el tiempo. Es el famoso interés compuesto trabajando, en este caso, en su contra. Este ejemplo es brutal para entender el poder inmenso que tienen los intereses, sobre todo cuando hablamos de plazos largos. Pasamos a la tercera sección, el termostato económico. Si los tipos de interés son tan poderosos, la pregunta es obvia. ¿Quién maneja los hilos? ¿Quién decide si suben o bajan? Pues no es el mercado ni el azar. Hay unas instituciones muy concretas que se encargan de manejar esta palanca, los bancos centrales. El sistema funciona como una especie de cascada. Arriba del todo está el Banco Central. En Europa es el Banco Central Europeo, en Estados Unidos la Reserva Federal. Esta institución fija un tipo de interés de referencia, la tarifa oficial, por así decirlo. A ese precio le presta dinero a los bancos comerciales, que todos conocemos, los de la calle. Y estos bancos, a su vez, cogen ese dinero y nos lo prestan a nosotros para una hipoteca o a una empresa para que invierta. Eso sí, le añaden un pequeño margen, que es su beneficio. Por eso, cualquier movimiento que se haga arriba en el Banco Central, tarde o temprano se acaba notando abajo, en nuestro bolsillo. Los bancos centrales usan los tipos de interés exactamente como si fueran un termostato para regular la temperatura de la economía. Si la economía se está sobrecalentando, es decir, los precios suben sin parar, lo que llamamos inflación, el Banco Central actúa.
¿Cómo? Sube los tipos de interés. Es como poner el aire acondicionado. Pedir un préstamo se vuelve más caro, la gente y las empresas gastan menos y la subida de precios se controla. Por el contrario, si la economía se enfría demasiado y hay riesgo de recesión y de que suba el paro, hacen lo contrario. Bajan los tipos. Es como poner la calefacción. Endeudarse es más barato, se anima a la gente a consumir y a las empresas a invertir, y la economía se reactiva. Es su herramienta principal para mantener el equilibrio. Cuarta sección, la reacción de tu cartera. Muy bien, ya hemos visto la teoría, pero ahora vamos a lo que de verdad nos interesa. Vamos a conectar esa macroeconomía de los telediarios con nuestro día a día. ¿Cómo nos afecta esto directamente? El impacto lo vamos a notar principalmente en 4 áreas clave de nuestra vida financiera. Vamos a ver cómo influye en lo que nos dan por nuestros ahorros, en la cuota mensual de esa hipoteca que tenemos o que queremos pedir, en si decidimos comprarnos un coche nuevo ahora o mejor nos esperamos, y por supuesto en cómo se comportan nuestras inversiones, por ejemplo, en la bolsa. Y si hay un sitio donde esto se ve de forma cristalina, es en las hipotecas a tipo variable. Es un ejemplo de manual. Cuando los tipos de interés suben, la cuota mensual de la hipoteca sube con ellos, y eso te deja menos dinero disponible para todo lo demás. Imagina que tenías una cuota de 500 euros con los tipos bajos. Una subida importante podría llevar esa cuota a 650 euros. Así, de un mes para otro. Son 150 euros menos que tienes cada mes para la compra, el ocio o para ahorrar. Es el ejemplo perfecto de cómo una decisión tomada en un despacho en Frankfurt te puede cambiar el presupuesto familiar de arriba abajo. Para entender cómo afecta a las inversiones, hay una frase del famoso inversor Warren Buffett que es sencillamente genial. Él dice que los tipos de interés son para los precios de los activos lo que la gravedad es para la manzana. ¿Qué quiere decir con esto? Piénsalo. Cuando los tipos de interés son altos, es como si hubiera mucha gravedad. El dinero se siente atraído hacia lo seguro, como un bono del Estado que te da un 4% de rentabilidad sin apenas riesgo. La inversión segura se vuelve muy atractiva, y eso tira hacia abajo de los precios de activos con más riesgo, como las acciones. En cambio, cuando los tipos son muy bajos, la gravedad es débil. El dinero busca rentabilidad donde sea, y fluye más fácilmente hacia la bolsa, impulsando los precios hacia arriba. Quinta sección, las dos caras de la moneda. Aquí es muy fácil caer en la trampa de pensar que los tipos bajos son buenos y los tipos altos son malos, pero la realidad es mucho más compleja. Cada escenario tiene sus ganadores y sus perdedores. En un entorno de tipos altos, los grandes ganadores son los ahorradores. Pensemos en Lucía, una persona jubilada que complementa su pensión con los intereses de sus ahorros. Para ella, que suban los tipos es una noticia fantástica, pero los perjudicados son los que necesitan pedir dinero, como Javi, que quiere pedir un préstamo para ampliar su pequeño negocio. Con tipos altos, les sale carísimo. Este escenario ayuda a controlar la inflación, pero también frena un poco la economía. En un entorno de tipos bajos pasa justo lo contrario. Es el paraíso para Javi, que consigue financiación muy barata para crecer. Pero es un mal momento para Lucía, que ve cómo sus ahorros no le dan casi nada. Este escenario estimula la economía, pero tiene el riesgo de generar inflación si hay demasiado dinero barato circulando. Y con esto llegamos a la recta final, a la conclusión. Vamos a repasar algunos de los errores más comunes que se cometen con este tema y las ideas clave que quiero que te lleves de todo esto. Y aquí va, para mí, el concepto más importante y el que casi todo el mundo olvida, el tipo de interés real. Una cosa es el tipo de interés nominal, que es el número grande que anuncia el banco, el que sale en el contrato. Y otra cosa muy distinta es el tipo real. El tipo real es el nominal menos la tasa de inflación. Un ejemplo súper claro. Si tu cuenta de ahorro te da un 3% de interés, pero ese año los precios de todo han subido un 5%, la realidad es que tu dinero vale un 2% menos. Has perdido poder de compra. El tipo de interés real es lo que te dice si de verdad estás ganando dinero o lo estás perdiendo. Así que resumiendo, los errores más frecuentes son: primero, olvidarse de la inflación y fijarse solo en el numerito. Segundo, pensar solo en cómo afecta a la hipoteca del mes que viene, sin ver el impacto a largo plazo que tiene en la economía, por ejemplo, en el empleo. Y tercero, y este es un clásico, pensar: como yo no tengo deudas, esto a mí no me afecta. Error. Los tipos influyen en el valor de la moneda, en los precios de los productos que importamos y en si la empresa donde trabajas decide contratar a más gente o no. Directa o indirectamente nos afecta absolutamente a todos. Al final, todo se puede resumir en esto. Entender cómo funcionan los tipos de interés no te va a convertir en un economista de la noche a la mañana, pero te da un mapa para entender el terreno financiero que estás pisando. Te da el contexto que necesitas para decidir si es un buen momento para pedir un préstamo, para saber cómo proteger tus ahorros de la inflación o qué puedes esperar de tus inversiones. En pocas palabras, es una forma de tener más poder sobre tus finanzas. Y terminamos con una reflexión para que te la lleves a casa. El clima económico, igual que el meteorológico, está siempre cambiando. Los tipos de interés subirán y bajarán. Es un ciclo. La clave no es intentar adivinar qué pasará mañana, sino entender las reglas del juego para estar preparados y tomar decisiones más inteligentes, sea cual sea el tiempo que haga.
Si este análisis te ha parecido útil y quieres seguir aprendiendo a manejar tus finanzas, no te olvides de suscribirte al canal de Tips Finanzas para no perderte los próximos vídeos. ¡Nos vemos!